Bien, este momento sí ya comenzamos a grabar. Tienen que hacerme acuerdo, chicos, si no, luego se me dificulta subirles las clases a la plataforma y a veces entenderán que se me pasa este aspecto. Pero bueno, como les iba diciendo, entonces, hoy vamos a revisar. Profe, no se le escucha. Está muteado, Lisa. No se le escucha. Dicen, está apagado su micrófono. No se le escucha. Si no se le escucha. ¿Verdad? ¿Tenía alguna duda, alguien? ¿Inquietudes? ¿No? Ok. Bueno, entonces, chicos, la administración básicamente, para considerarla como ciencia, como técnica o como arte, básicamente debe contar con ciertas características para poderlas enfocar desde estas perspectivas de ciencia, técnica o arte. Sin embargo, el hecho de que la administración científica, mejor dicho, la administración se constituya hoy por hoy como una ciencia, técnica o arte, básicamente se orienta a los principios o a la base, a los cimientos de lo que es la administración, ya que si nosotros tenemos en cuenta o consideramos desde el punto de partida la administración prácticamente viene desde la época antigua, ¿no? Desde la época primitiva, de hecho. Y desde ahí hasta acá, nosotros hemos podido ser testigos de una serie de evoluciones, de una serie de cambios, de, de teorías, de principios, de aportaciones que a lo largo de la historia han ido aportando precisamente para que este concepto o esta percepción de administración vaya evolucionando. Y precisamente esa es una de las características que la administración, como muchas otras ciencias, presenta al momento de ir adaptándose o adecuándose a medida que la evolución o la sociedad avanza. En este caso, pues obviamente debemos entender que la administración, para ser considerada desde el punto de vista como ciencia, pues debe tener una serie de conjuntos o de características que permitan precisamente analizar desde esa perspectiva. ¿Por qué la administración es considerada como una ciencia? Básicamente porque la administración, como les he mencionado, por el mismo tiempo que tiene de existencia, que son muchísimos siglos y siglos y siglos, la administración, pues a lo largo de esos siglos, ha ido prácticamente acumulando una serie de experiencias, de fundamentos, de conocimiento que sustentan todo lo que nosotros podemos entender como administración. El hecho de que exista un cúmulo de conocimiento, un, un, un cúmulo de ciencia, prácticamente la convierte en una ciencia específicamente que hoy en día pues se puede diferenciar o incluso podríamos decir que son similares a algunas carreras. ¿Por qué? Porque la administración básicamente ha tenido que ir evolucionando de acuerdo al avance de la sociedad. Y en este caso, pues entender que la sociedad tiene diferentes problemáticas, que tiene diferentes etapas, diferentes tipos de evolución, pues la administración ha ido prácticamente ajustándose a todos esos cambios. Y de hecho no se va a detener la administración, al contrario, todo el tiempo, mientras la sociedad, mientras las organizaciones humanas sigan avanzando, sigan evolucionando, lo mismo pasará con la administración, ¿sí? Sin embargo, pues para que esto pueda seguir, para que la administración pueda mantenerse como ciencia, aunque ya obviamente es considerada una ciencia, pues obviamente debemos entender que
todas las fuentes, todos los fundamentos o los sustentos en los que se basa la administración prácticamente son confiables, son viables porque ha tenido que pasar por una serie de etapas, una serie de procesos y a través del tiempo esta ha podido perdurar. ¿Listo? Por otra parte, la administración como técnica, chicos, el hecho de que la administración cuente con un fundamento bastante amplio en cuanto a teorías, principios, conceptos, aportaciones, básicamente se le puede constituir también como una herramienta. ¿Por qué? Entonces, el hecho de mencionar que la administración puede ser constituida o considerada como una herramienta, prácticamente también la podríamos encasillar dentro de esta parte técnica. Porque las técnicas básicamente es la aplicación de herramientas, de estrategias que a nosotros nos permite utilizar para poder dar una solución a una problemática en particular. Y es precisamente este tipo de procedimientos, de sustentos que tiene la administración como ciencia, que a nosotros nos permite ir aplicando diferentes tipos de recursos, diferentes tipos de herramientas, diferentes tipos de técnicas que precisamente nos permiten ir solucionando los problemas que se van presentando. El hecho de que nosotros vayamos adquiriendo conocimiento acerca de la administración, precisamente nos va a permitir a nosotros que vayamos, ¿qué les puedo decir? Vayamos planteando diferentes propuestas de solución en base al conocimiento que hemos venido adquiriendo. ¿Listo? Y ese tipo de aspectos son los que a nosotros básicamente nos hace entender que la administración puede ser una técnica. Esa técnica en la cual nosotros tenemos la posibilidad de aplicar diferentes estrategias de acuerdo a la problemática o al tipo de problema que se puede presentar. El conocimiento que nosotros vamos adquiriendo a lo largo de la carrera básicamente nos va a permitir ir preparándonos académicamente, mentalmente, para confrontar ese tipo de dificultades que se pueden presentar en las empresas, en las organizaciones a las que nosotros probablemente vayamos a pertenecer. ¿Ok? Entonces, por esa razón, la administración es una técnica, es un implemento, un recurso, una herramienta que nosotros podemos aplicar y que obviamente al aplicarla sabemos que está basado o sustentada en el área del conocimiento. Sí, porque cada técnica o cada herramienta que nosotros queramos implementar desde el aspecto administrativo, esta prácticamente ya cuenta con su fundamento, con su sustento, con sus teorías que obviamente han sido probadas y comprobadas. ¿Listo? Caso contrario, obviamente, pues estas hubiesen desaparecido con el tiempo. Sin embargo, ya vemos que la mayoría o algunos aspectos o principios de la administración todavía se mantienen en nuestros días. ¿Ok? Por otra parte, la perspectiva de analizar a la administración como arte. Cuando yo menciono arte, chicos, ¿a qué les suena a ustedes este término? Arte. ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué es el Algo arte? creativo, algo creativo. Diseño. Algo creativo. Muy bien. ¿Qué más? Un ¿Alguien? diseño. Diseño, ok. ¿Qué más? Podría ser el marketing de la empresa. El marketing. Sí, puede ser. ¿Qué más? Puede ser. ¿Qué es el arte para ustedes? ¿Qué es el arte desde su punto de vista, desde su criterio, chicos? Pues Una para mí expresión, una expresión. Es una expresión. Muy bien. ¿Qué más? es una habilidad o una capacidad, una actitud que una persona tiene, o por ejemplo un don, como es la pintura, o también una capacidad que se la
que se estaba desenvolviendo como, digamos, la artesanía. Ok, una capacidad. Muy bien, chicos. De hecho, si nosotros nos damos cuenta, lo que ustedes acaban de mencionar realmente describe el arte, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de arte y nos mencionan esta palabra, nosotros pensamos en diferentes formas de expresar el arte. El arte se ha expresado de diferentes, múltiples y varias formas, ¿cierto? Música, pintura, teatro, danza, eh, escultura y bueno, un sinfín de formas en las que nosotros podemos catalogar al arte. Pero independiente, chicos, no tengo a nadie en la sala de espera. A ver, permítanme, no hay nadie en la sala de espera. Sí, Julissa Ya dice que que se no puede incorpora, estar. ya le agrego, no se preocupe. Listo, gracias por la mención. Entonces, continuando, chicos, en este contexto, el arte básicamente para nosotros, pues, es ese aspecto, perdón, permiso un ratito. Bien, entonces, chicos, nuevamente retomando este tema, les menciono que, ¿qué tiene que ver el arte? Cuando mencionamos esto, pues, para nosotros se diversifica el concepto de lo que es el arte, ¿no? Por ahí me decían que es la expresión, que es la habilidad, pero independientemente de la forma en la que nosotros interpretemos o miremos el arte, todas estas formas de interpretación tienen una característica en particular, tienen un fundamento, el arte se fundamenta en algo, y es algo que mencionó un compañero, es la creatividad. La creatividad es ese elemento, ese componente que a nosotros nos permite eh, demostrar o expresar de diferentes formas el arte. Y aquí precisamente es la parte en la que les aclaro o les voy a tratar de hacer comprender por qué la administración es considerada como un arte. Porque precisamente, chicos, la administración, como pocas profesiones, debe contar con esta carga de creatividad que nosotros deberíamos tener o poseer. Básicamente, chicos, este aspecto de la creatividad es un elemento que las personas que entendemos no solamente de arte, sino también de la administración, podemos aplicarla. Y la aplicamos cuando nosotros tenemos que resolver diferentes problemas. En este caso, la creatividad es precisamente aplicada en la administración para la resolución de problemas o de algún tipo de conflicto. Esto porque obviamente a nosotros cuando se nos presente alguna situación dentro de nuestro trabajo, en una organización, en una empresa, nosotros debemos canalizar o desarrollar esta parte creativa para saber cómo podemos resolver los problemas aplicando estrategias, que obviamente estas estrategias deben tener un fundamento o un sustento de conocimiento o de ciencia, que obviamente nosotros tendremos esa preparación. Y todo esto, pues nosotros tratar de idear que esa posible solución pues sea lo más simple, lo más armónica y lo más integradora posible dentro de la organización y dentro de la resolución de problemas, que de alguna u otra manera esta resolución o planteamiento de soluciones no afecte el, el, el proceder normal
de las funciones de la empresa. ¿Me explico? Entonces, básicamente, chicos, el arte, bueno, la administración es considerada como arte desde ese punto de vista, desde la resolución de problemas, o mejor dicho, desde la creatividad que nosotros tengamos para resolver problemas. Bien, entonces, chicos, a eso se orienta este enfoque o esta perspectiva de la administración como arte. ¿Listo? Este tipo de situaciones, incluso chicos, sin necesidad de que nosotros en algún momento hayamos tenido conocimiento de principios administrativos, estoy seguro que en alguna situación, en alguna circunstancia, hemos aplicado la creatividad para resolver problemas. ¿Sí? Nosotros especialmente nos volvemos mucho más creativos cuando nos tenemos que confrontar a una situación de aprietos, de apuros. Se me ocurre cuando, por ejemplo, nosotros queremos salir a pasear, nos vamos a dar una vuelta o queremos ir con los amigos o lo que sea. A nosotros se nos ocurre algo, ¿cierto? Para decirles a nuestros padres y tener permiso. En este caso no quiero disimular o camuflar la mentira con creatividad. Eso no es creatividad, chicos, eso no está bien. Pero es una forma de ejemplificar que nosotros en varias ocasiones podemos llegar a ser bastante creativos. ¿Listo? Entonces nos inventamos cualquier tipo de situación o de excusa para que nosotros podamos tener el permiso para hacer nuestras actividades, por ejemplo. En este caso, incluso cuando de pronto nos pescan en algo que nosotros no debíamos hacer, y ahora, ¿qué me invento? ¿Qué me invento? ¿Qué me invento? Entonces comienzan a surgir un montón de ideas lo más creativa posible, porque obviamente debemos tratar de que lo que vamos a hacer o vamos a decir prácticamente a nosotros no nos afecte y de alguna manera no afecte a nuestro entorno, ¿me entienden? No cause inconvenientes, no cause molestias, ni nada de eso. Bien, entonces desde esa perspectiva se enfoca la administración como arte. ¿Listo? Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna duda? ¿No? ¿Tampoco inquietudes? Ok. Entonces, continuemos. En todo este contexto de la administración, chicos, nosotros sabemos que la administración tiene ciertas características que nos permite a nosotros ir organizando, ¿cierto? Todo lo que nosotros hemos visto se orienta a principios administrativos y cuando hablamos de la administración, muchas de las veces lo relacionamos con la organización. Ya más adelante vamos a diferenciar estos dos contextos de la administración con la organización. Sin embargo, dentro de los procesos administrativos, existen procesos que a nosotros nos permiten ir determinando ciertos parámetros de comportamientos, ¿qué les puedo decir? De resolución de problemas. Y es en ese sentido en la que la administración prácticamente ha tenido una connotación que tiene que ver con ¿cuál les puedo decir? Con la implicación del conocimiento y de que la administración, al hecho de ser una ciencia de conocimiento, pues es una de esas ciencias que se va a ir eh, alimentando de diferentes aspectos. Y precisamente, chicos, la administración al irse alimentando de diferentes conocimientos, de diferentes áreas, de diferentes fundamentos, le permite ser una de esas ciencias que, que no pueden desaparecer y que se van relacionando incluso con otras ciencias adicionales. Si ustedes recuerdan, chicos, cuando nosotros habíamos analizado perdón, chicos,
Bien, chicos, mil disculpas. Entonces, retomando este contexto, les decía que la administración, pues obviamente es de esas ciencias que se caracteriza porque va adoptando y adaptando diferentes principios de diferentes ciencias. Les decía que si ustedes recordaban cuando nosotros analizábamos las teorías de la administración, nosotros ahí podíamos darnos cuenta que existían diferentes personajes que tenían diferentes profesiones, ¿cierto? Habían psicólogos, economistas, ingenieros, sociólogos, incluso por ahí biólogos encontramos, ¿cierto? Y básicamente físicos, matemáticos. Entonces, chicos, básicamente la administración es de esas ciencias que siempre va acumulando aportaciones o conocimiento que van sustentando desde diferentes perspectivas el concepto como tal de lo que es la administración. Por esa misma razón, pues la administración siempre se irá alimentando, no solamente de la administración como tal, sino de las otras ciencias, como les dije. También la administración pues tiene que ir evolucionando y esto lo hará de acuerdo a la evolución precisamente de las organizaciones, de las personas que intervenimos en este medio social, ¿no? Entonces, básicamente ese es el contexto de lo que es la administración en nuestros días. Como les iba mencionando, pues básicamente la administración se caracteriza por esos aspectos organizacionales y todo el tiempo, en varias circunstancias, nosotros hemos mencionado la organización. Pero debemos entender que la organización tiene un contexto un poco más analítico cuando tenemos que ya eh, aplicarlo dentro de alguna organización. Y el tipo de organización del trabajo, pues esto dependerá mucho de las características de la empresa, de la situación quizá de la empresa, quizá de las estrategias o de la forma en la que la empresa desarrolla sus actividades. Y de acuerdo a eso, pues obviamente se planteará una estructura organizacional para realizar las funciones o el trabajo requerido. Bien, en este caso, pues obviamente la perspectiva de la orientación del trabajo siempre va a estar ligada a la situación o a los enfoques que pueda plantear la empresa. Es decir, que obviamente no se organizará el trabajo de una empresa que es dedicada a elaborar productos que a una empresa que es dedicada a elaborar servicios, por ejemplo. Nosotros, por lógica, podemos deducir que estos dos tipos de empresas tienen enfoques diferentes, ¿cierto? Y por obvias razones, su metodología de trabajo o su organización de trabajo también va a ser diferente. A eso se refiere cuando nosotros hablamos de los tipos de organización que podemos encontrar dentro de un trabajo. Sin embargo, todos, todas las empresas siempre deben contar con un diseño o una arquitectura organizacional de trabajo. Bien, esto, como les digo, pues ya será requerimiento de la empresa de acuerdo a las funciones o a las actividades que ésta realiza. ¿Ok? Y por otra parte, también tenemos las herramientas de gestión asociadas al trabajo. Por una parte, encontramos el diseño organizacional del trabajo, que es lo que les acabo de explicar, que es prácticamente la metodología o la forma en la que las empresas trabajan. Les pongo un ejemplo. Dentro del diseño organizativo, puede ser que la empresa nos diga, se me ocurre, en el área de producción tenemos un diseño, una arquitectura de trabajo. Primero, pues tenemos establecidos, yo qué sé, eh, los procesos de adquisición de materia prima, se me ocurre. En el siguiente paso tenemos el procesamiento de la materia prima, en el tercer paso tenemos, yo qué sé, eh,
el ensamblaje de la materia prima y en el último tenemos, yo qué sé, el embalaje de la materia, del producto ya terminado, ya no es materia prima, sino producto terminado. Entonces, como ven, aquí prácticamente la empresa estructura una metodología o una forma de trabajar. Esa es una organización de trabajo, ¿sí? Porque obviamente debemos seguir esa secuencia para que el producto, para que el trabajo o el o la materia prima pues tenga su funcionamiento, su cumplimiento, pero debe ser establecido por una organización o por etapas. Ahora, para que nosotros podamos ejecutar todos esos procesos o cada uno de esos procesos, debemos contar con herramientas o con insumos o con instrumentos que prácticamente nos permita ir cumpliendo con las diferentes etapas o procesos que debe tener el producto en sus etapas. Si nosotros vamos a recibir la materia prima en el primer paso de producción, pues obviamente deberíamos contar con los materiales, los insumos o las herramientas necesarias para receptar esa materia prima. En el siguiente paso, si vamos a producir la materia prima, pues deberemos tener, yo que sé, las maquinarias, los insumos, las herramientas necesarias para poder procesar esa materia prima. Y lo mismo va a ir pasando en cada uno de los siguientes pasos o fases que debe atravesar el producto. Bien, a eso se refieren estos dos aspectos prácticamente eh, relacionados con la organización de trabajo. Por otra parte, también tenemos las formas organizacionales que pueden diferenciarse dentro de la organización del trabajo. Toda empresa tiene una forma de trabajar, una forma de organizar el trabajo, ¿cierto? Sin embargo, todas esas empresas también tienen ciertos procesos que nosotros debemos considerar. Por ejemplo, cuando organizamos o dentro de la empresa se organiza el procedimiento de un trabajo, debemos entender que ese procedimiento debe tener de pronto un grado de dificultad o de complejidad para realizar sus actividades, para lo cual, pues obviamente deberemos contar con los equipos o los requerimientos necesarios para desarrollar ese trabajo. La complejidad de, de organizar los procesos de trabajo se basan específicamente en los requerimientos de la empresa. Y obviamente nosotros tendremos que aprender a dirigir o a organizar esos procesos de trabajo de acuerdo a esas mismas peticiones que nosotros nos digan. Existen fábricas, existen empresas que a nosotros nos dicen, a ver, chicos, el proceso del trabajo es así, así, así y así. No pueden saltarse, porque si se saltan un paso es probable que ocasionen algún tropiezo en los procesos de producción o entorpezcan los procesos de producción. Entonces, por esa razón, siempre es bueno organizar precisamente la producción del trabajo. Y para esto, pues debemos ir determinando qué tan complejo es esta actividad de trabajo para dotarle de herramientas, de insumos, si es que es necesario, y poderlo ir resolviendo de la manera más adecuada. Si nosotros de pronto tomamos un poco a la ligera estos procesos organizacionales y decir, ah, bueno, es solamente un proceso, no pasa nada. Chicos, a veces por eso de que no pasa nada, pasan accidentes, pasan contratiempos. Y de hecho, este momento me acordé de algo muy fuerte que vi en un video de seguridad de una fábrica. Existen protocolos dentro de la organización del trabajo, ¿no? La organización del trabajo exige que el trabajador debe cumplir ciertas actividades en un área de trabajo, pero a su vez esa área debe mantener un orden o una secuencia específica. Sin embargo, en este caso, pues chicos, las empresas que trabajan con maquinarias industriales
realmente deben tener mucho más cuidado con estos procesos organizacionales. ¿Y por qué? Porque obviamente se deben determinar los pasos a seguir para poder cumplir con el trabajo adecuadamente y evitar incidentes o accidentes dentro de esto. En el video que les comento, pues obviamente existe una prensa, ¿no? Estas prensas son industriales y obviamente trabajan con presión para, para aplastar los materiales. Y obviamente para utilizar la máquina, por ejemplo, debe existir un proceso, una organización del trabajo. Es decir, ahí primero deben cumplir con ciertos pasos para evitar incidentes. Cuando una persona, omite alguno de esos pasos, pueden pasar accidentes como en este caso. En este caso era una prensa, chicos, en la que la persona a cargo era una mujer, omitió un paso muy importante de seguridad y no se percató para coger un insumo que estaba al otro extremo de la prensa. Atraviesa el brazo por medio de la prensa y se olvidó el hecho de pausar a la prensa. Entonces esa prensa se presiona automáticamente cada cierto tiempo. Y como esas prensas son a nivel industrial, tienen una fuerza increíble. El momento que la señora extiende el brazo para tratar de alcanzar el insumo que estaba al otro extremo y no puso la pausa en la máquina, pues esta prensa automáticamente bajó y le atrapó el brazo y realmente lo que yo vi fue tan impactante que me impresionó mucho, la verdad. Cuando se levanta la prensa, el brazo de la señora era prácticamente como una hoja de papel, plano, literalmente. Entonces, solamente se mostraba el video y por esa curiosidad investigué un poco y claro, obviamente ella no fue otra cosa más que la negligencia de la trabajadora en este caso. Por eso los procesos organizacionales o de trabajo pues son bastante importantes. Debemos entender cuál es el proceso o cuál es la organización que tiene nuestra función dentro de las actividades que debemos cumplir. Si nosotros, en casos como ese, omitimos un paso que es bastante esencial o importante, es muy probable que pongamos en riesgo no solamente la productividad de la empresa, sino también pongamos en riesgo nuestra condición física. ¿Sí? Por ese tipo de razones, pues obviamente las empresas siempre trabajan con la planificación y la organización del trabajo. Establecen parámetros, lineamientos, secuencias, tiempos, y eso es una forma de organizar el trabajo. Bien. Por otra parte, dice, tenemos la importancia de la adquisición de experiencias en los procesos de trabajo. La importancia de adquirir experiencia. Chicos, este es uno de los elementos o de los aspectos que todo trabajador debe ir acumulando y esto se da precisamente desempeñando funciones dentro de una área específica. En algunos aspectos, nosotros o en algunos ratos, no sé, momentos de experiencias, quizá nosotros estamos buscando un trabajo, por ejemplo y encontramos un trabajo medio perfilado a nuestra profesión y dice, necesitamos personal con experiencia de 2, 3, 1 año, 5 años, dependiendo, para el área requerida. ¿Por qué creen que las empresas piden personal con experiencia, chicos? Porque los empleados ya saben más o menos el trabajo que van a ejercer, o sea, tienen más práctica. Correcto, muy bien. Prácticamente es el conocimiento que tienen. ¿Se acuerdan que nosotros estas cosas ya lo habíamos mencionado al analizar los tipos de administración? Y decíamos que debemos ir aportando desde el lado del conocimiento, ¿cierto? Y precisamente la experiencia es conocimiento, chicos, porque para tener experiencia debemos equivocarnos, debemos
pasar errores, superar errores, ir aprendiendo, ir conociendo, hasta que nosotros ya desarrollamos ciertas habilidades o conocimientos que nos permiten cumplir con mayor eficiencia nuestro trabajo. Es por eso que las empresas contratan precisamente personal con experiencia. ¿Listo? Bien. Por otra parte, tenemos el grado de autonomía de los trabajadores dentro de la organización del trabajo. La autonomía prácticamente es esa condición o esa capacidad que pueden llegar a tener los trabajadores para desarrollar ciertas actividades. En este caso, por ejemplo, si tenemos, no en todas las empresas ni en todos los trabajos se da esto, les dan espacio, les dan libertad para que los trabajadores pues hagan su trabajo con ciertas libertades, digámoslo así. Eso es la autonomía. Sin embargo, la mayoría de empresas que yo he visto o he trabajado aquí en el país, básicamente limitan esa autonomía de los trabajadores. ¿Y la limitan en qué sentido? En el hecho de que son muy exigentes, son muy herméticos en ese aspecto y no permiten que el trabajador de pronto tenga más posibilidades de proponer, sino que ustedes tienen que cumplir el trabajo de tal y tal y tal y tal forma. Listo, no hay más. Tienen que cubrir el trabajo o cumplir con el trabajo de tal a tal a tal a tal hora. Punto, se acabó, no hay más. Ustedes deben cumplir con el tanto por ciento o con tanta cantidad de producción en el día, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de cosas son limitantes de la autonomía del trabajo. La autonomía, pues es esa partecita en la que el trabajador dispone del tiempo o de las condiciones para realizar su trabajo, pero el hecho de ser autónomos quiere decir que nosotros vamos a ser mucho más eficientes, ¿sí? En este caso, pues no sé si de pronto hasta aquí tienen alguna duda, alguna inquietud, ¿no? Bueno, continuando, dentro de este contexto, chicos, la organización de trabajo también se puede caracterizar o determinar por tres tipos de organizaciones. Aquí encontramos las formativas, las híbridas y las simples. Dentro de la organización formativa, básicamente encontramos eh, una característica particular en este tipo de organización. Cuando hablamos de formativa, entendamos el término formativa, formar, educar, preparar. Hablando de la organización formativa, existen trabajos o empresas que prácticamente permiten o viabilizan los procesos de aprendizaje de los trabajadores. Y esto, pues, obviamente lo hacen con una intención. Cuando aplican la organización formativa dentro de la organización del trabajo, es para que el trabajador desarrolle mejores y nuevas competencias. Es decir, que quizá dentro de nuestra área, nosotros el hecho de ir adquiriendo nuevos conocimientos o relacionándonos con otros compañeros de la misma área, es probable que nosotros vayamos aprendiendo lo que el compañero hace, ¿sí? Y por esa misma razón, aquí se le considera a la organización formativa con el hecho de aprender, ¿sí? De ir incrementando la capacidad de los trabajadores en cuanto a sus competencias, en cuanto a su desarrollo. Y este tipo de cosas, pues a la vez va sumando y quizá motivando a los trabajadores a ser más innovadores. Y obviamente, pues este tipo de aspectos tiene como consecuencia el mejor rendimiento de productividad en los trabajos. ¿Listo? Entonces aquí encontramos a personas que básicamente se van relacionando con otros compañeros que de pronto pertenecen a la misma área y eso es bueno. Ir aprendiendo las funciones del otro compañero. ¿Por qué? Porque ya no solamente sé hacer lo mío, sino también lo del compañero. Eso me da un plus a mí, que tengo más conocimiento, más destreza, tengo un poco más de habilidades dentro de mi trabajo que me pueden permitir desarrollarme quizá en otra área. Bien. También tenemos en este caso
la organización híbrida. ¿Qué es la organización híbrida? Chicos, la organización híbrida se relaciona un poco con la administración, la organización formativa, perdón. Y básicamente, este tipo de organización se caracteriza por ese esquema estructural de trabajo, ¿no? Si nosotros entendemos que la formativa es prácticamente permitir que el trabajador vaya adaptando o teniendo mejores o mayores conocimientos, pues aquí se aplica eso. En este caso, chicos, hablando de la organización híbrida, esta se aplica precisamente en aquellas organizaciones que utilizan la rotación de los puestos de trabajo. No sé si ustedes alguna vez han tenido que trabajar en algún aspecto en donde les van rotando horarios, les van rotando actividades, les van rotando funciones, no sé. Y prácticamente eso tiene que ver también con el área, la organización formativa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, por ejemplo, nosotros pertenecemos a una sola área, que es la de administración, ¿cierto? Yo cumplo una función en específico, Tati cumple una función en específico, Lady una función en específico, y como somos compañeros de la misma área, entonces viene el supervisor, el jefe o lo que sea y nos dice, ¿saben qué? Desde hoy ustedes van a rotar en las funciones laborales de cada uno de ustedes. Entonces yo me muevo al área de Tatiana, la de Tati a Lady, Lady a la mía y así. Entonces, yo qué sé, esta semana trabajo en el área de Tati, Lady en mi área y bueno, pues así vamos rotando, ¿cierto? La cuestión es que cuando van rotando, por lo general este tipo de rotaciones los hacen bajo horarios o periodos específicos, ¿cierto? A veces es un día, trabaja aquí, el siguiente día cambia de área y el siguiente de área y así. Entonces, la idea de esto, pues obviamente es prácticamente ir desarrollando más destrezas o más habilidades en esos trabajadores. Ahora, los tres ya no vamos a saber solamente nuestra función, sino también vamos a aprender a desarrollar las funciones de los otros compañeros. Eso quiere decir que por un periodo de tiempo estaremos en un proceso de aprendizaje y esto nos va a durar hasta que nosotros terminemos de aprender lo que tenemos que hacer. Una vez que ya hayamos entendido o aprendido lo que tenemos que hacer, todo lo demás es rutinario. Todo se vuelve rutina. ¿Por qué? Porque ya aprendí lo que tenía que hacer Tati, ya aprendí lo que tenía que hacer Lady y ya aprendí lo que yo sé hacer. Entonces, de aquí en adelante, así me roten, ya voy a hacer solamente de una manera como que automatizada, ¿me entienden? Entonces, chicos, este tipo de rotaciones prácticamente tiene que ver con la organización híbrida. ¿Por qué? Porque rotan los puestos, pero la idea es que al rotar los puestos, pues obviamente el personal vaya adquiriendo conocimiento. Bien. También tenemos la organización simple, que esta no es nada apartada de la realidad, creo yo. ¿Por qué? Porque la organización simple se refiere prácticamente a las funciones específicas que debe hacer cada trabajador. Aquí no tiene que rotar, no tiene que irse a ningún otro lado, sino simplemente dedicarse a cumplir sus funciones. Eso específicamente. Bien. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna inquietud? ¿No? ¿Todo claro? ¿Seguros? Me preocupa cuando no preguntan en serio. Bueno, confiaré en que todo lo han aprendido. ¿Listo? Chicos, no voy a continuar con más explicación. Creo que vamos a dejar esto para la siguiente clase. Yo tengo que cumplir con un asunto en la universidad. Así que chicos, mil disculpas. De verdad, a ustedes les tengo una deuda inmensa, creo yo, porque no he podido concretar todas las jornadas como debería. Pero sin embargo, pues son requerimientos de la universidad. Tengo que ir a dejar unos papeles, así que tengo que hacer ese proceso.